Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Estamos en compañía de Iván Forero, que es un invitado por parte del CUSID de SEA. Iván es sociólogo, es historiador, es defensor de los derechos humanos, es colombiano y lleva más de 15 años en exilio por razones políticas como defensor de los derechos humanos en su país, Colombia. Trabaja desde la península y sigue la lucha para la defensa de los derechos humanos, concretamente en su pueblo, Colombia. Es miembro del Comité Internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones, miembro de Amnistía Internacional, miembro de la plataforma Derecho a Tener Derechos. Ahora nos comentará más en detalle todas esas cosas. Y nada, hoy nos acompaña en este recorrido para ver un poco más aspectos del derecho internacional y el derecho internacional para los derechos humanos. Buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar agradecerle a la universidad la invitación a participar de esta sesión. Pues fundamentalmente con la idea de, más que poner sobre la mesa nuevos elementos de contenido teórico, es más bien como poder confrontar desde la práctica de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Sabemos que el primer derecho humano sobre el que normalmente nos movemos es sobre el derecho a tener un nombre, una personalidad jurídica. Y esa personalidad jurídica comienza en el momento en el que nos hacemos parte de la comunidad. Si no somos parte de esa comunidad, pues normalmente la mayoría de la gente pasa sin percibir que es sujeto de derecho. Entonces, evidentemente, lo que se trata es que cada quien diga el nombre y la expectativa que tiene un poco con estas 2-3 horas y media larguitas que vamos a tener, ¿no? Repartidas como en dos momentos. Un primer momento más centrado en cuál es la propia concepción de los derechos que ustedes han ido construyendo a lo largo de estos días, y una segunda parte más centrado en ver un caso concreto, que es como un país que es campeón mundial de las estadísticas de violaciones de derechos humanos de todo tipo, como Colombia, pues cómo operan. Y vamos a crear una comunidad que está en medio de un conflicto, en medio de la guerra, y ver cuáles son los límites y los desarrollos que tiene esa realidad en materia de derechos humanos. Es el nombre que tiene este escenario. Pero diríamos que hay como dos grandes palabrejas que rondan toda esta reflexión. Una es la palabra desarrollo y la otra palabra gruesa es derechos humanos. Son como las dos dinámicas. Y incluso si lo viésemos en el tiempo, y vamos a ver cuánto nos da el tiempo esta tarde para poder aproximarnos a una lectura histórica de qué ha ocurrido con esos dos marcos, podríamos decir que son conceptos que más o menos nacieron en la misma época. ¿Qué época estamos hablando? ¿Cuándo nacieron los derechos humanos? Pues el primer conato de aparición de los derechos humanos es la Declaración de Derechos del Hombre de Virginia, en 1767, pero hasta el año 1963 no se... Me estoy equivocando con el año de la declaración, es el 48, no es del 63. El 63 es otra fecha. El 10 de diciembre, ¿no? Que es mi cumpleaños, después me acuerdo. El 10 de diciembre del 48 es el Día de los Derechos Humanos. Y también de desarrollo, pues más o menos van a ser en la misma época. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción que hubo, ¿cuántas víctimas hubo? 12 millones. Pero los datos globales sobre los que nos estamos moviendo, estamos hablando de 62 millones de personas que fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Y a veces nos quedamos con la copla de solo hablar del Holocausto, que fueron solo 7-8 millones de personas que fueron víctimas ciertamente, pero hubo, y la nacionalidad que más víctimas puso, ¿se acuerdan? Rusia. Los rusos fueron los que más víctimas pusieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es interesante, porque a veces gran parte de los problemas que tenemos a la hora de aplicar estos conceptos y estas categorías es que adolecen de un cuerpo histórico, y sobre esa historia es que se construyen estos procesos.
construir marcos jurídico-políticos al margen de la historia, normalmente corren el riesgo de ser ideologías al servicio del poder. Y este es un tema de fondo, que en últimas, tanto el desarrollo como los derechos humanos siempre nacen en un contexto de poder, de relaciones de poder. Y por eso un poco el enfoque que me han pedido que trabajemos es esta perspectiva de ver desde los límites del poder, las fronteras, si se quiere, del poder están enmarcados en la dinámica de derechos humanos y desarrollo. Bien, pero tanto derechos humanos como desarrollo, que después vamos a bucear en esa conceptualización, tienen un punto de partida muy básico, muy elemental, que nos conecta a todos los seres humanos en cualquier lugar del planeta donde estemos, y tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente para cuidarnos. Ese es el punto de partida. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectarnos con esa realidad cotidiana que vivimos. Esas muchas que salieron, claro, a veces hay que diferenciar entre lo que es una necesidad humana y un satisfactor. ¿Cuántas necesidades humanas tenemos? Y no es lo mismo un satisfactor que una necesidad, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Cada grupo va a tratar de identificar, pues, la necesidad humana como más básica de las básicas. La necesidad más básica de las básicas. Primero, que sea común. Que sea común. Y luego vamos a identificar otras dos que, siendo muy básicas, pues hombre, entre un momento y otro, estas igual pueden esperar, pero esta no. Y luego vamos a identificar otras tres, de tal que nos salgan 6. Hombre, y voy a la universidad, entonces tiene que ver con educación. Es decir, que vamos uniendo como conceptos y nos permite ir identificando cuáles son esas 6 necesidades humanas básicas que tenemos, ¿vale? A ver qué hacemos, venga. Con la salud, estaba pensando yo a lo mejor, que son necesidades fisiológicas del cuerpo. Mira, sí, ustedes aquí tienen, escriben número 1, número 2, ¿ves? En cada papelito una. Que el agua es fundamental, que con agua sí se puede resistir más que con alimentos y que se puede beber agua y aguantar más sin comida, pero al revés no, y que del agua como que parte todo lo demás. El cuarto sería salud e higiene, químicamente bien. Tanto nosotros como donde estemos, prefiero, en salud e higiene. En el 5 el derecho a estar en casa, tener casa. Por casa, Hogar, es vivienda, casa, hogar, vivienda, hábitat. Sí. Básicamente, espacio físico nuestro propio donde tengamos nuestro lugar. Y el sexto, educación. Bueno, o sea que esta gente, de tener agua y alimentos, No puede ser nada, o sea, te pueden privar de todo. En segundo lugar, el agua, junto a la comida, que está en el tercer lugar, porque son necesidades físicas que necesitan para poder seguir adelante. Y en el tercer escalón tenemos higiene y salud, que engloba todo lo que han dicho de descanso y demás. La socialización, no sé si eso está bien, un poco vivir con la gente, y que yo no estoy muy a favor. La educación. la educación. Sí, ¿Y por qué no está muy a favor? porque no lo veo como una necesidad, sino como
un privilegio que tenemos. No sé. Sí, no, estaba reflexionando en que, por ejemplo, en la selva, uno de los temas más interesantes que tienen las comunidades indígenas es los espacios de tiempo de transmisión de las cotidianidades para aprender a domesticar las plantas, domesticar determinados procesos, digamos, del agua, es decir, hay un proceso de aprendizaje que después lo podemos formalizar en lo que hoy llamamos educación, pero digamos si hay dimensiones de la formación, de la construcción de esa, le podemos llamar socialización, es decir, podemos buscar una forma de articularlo que nos permita identificar que eso es una necesidad, porque si tú en esas condiciones no tienes esos aprendizajes, y otros, digamos, casi que es una medida, un indicador. Claro, que por ejemplo la educación no la entiendo solo como entendemos la educación hoy en una sociedad avanzada como la nuestra puede ser, sino como eso, la transmisión de saber desde el más básico Eso, hasta... los aprendizajes, ¿no? La construcción de aprendizajes. El dormir. Pesa aquí el dormir, Leofio, llama la atención. La educación, Sí. Bienvenidos. el trabajo. El trabajo, que coincide ahí. El tiempo libre. El tiempo libre. Correcto. Ok. Fíjense. Gracias. Esto que acabamos de hacer, en realidad es el debate que se ha tenido en Naciones Unidas permanentemente para tratar de identificar cuáles serían los indicadores sobre los cuales tenemos que definir cuando hablamos de desarrollo, cuando tratamos de acercarnos a cuando una comunidad es desarrollada o no, o un país tiene desarrollo o no tiene desarrollo, hay que buscar unos indicadores que te permitan realmente poder garantizar no el crecimiento económico. Aquí nadie puso necesito dinero, pero probablemente en una sociedad urbana como puede ser esta, aunque aquí tenemos, bueno, casi que urbano-rural, esa es la gran ventaja que tiene esta isla, ¿verdad? Pero digamos, vivir en Madrid, si usted no tiene dinero, pues probablemente pues no puede acceder a alimentos. Hombre, nosotros, perdón que te interrumpa, que cuando poníamos, hablamos de trabajo, incluíamos en cierta medida la economía que conlleva... O sea que el trabajo está asociado más al tema de el tener los recursos, ¿verdad?, económicos, no decir voy a transformar la naturaleza para poder contener el alimento. Si aquí decimos, sí, pero lo que está claro es que la primera prioridad que hemos puesto siempre, ¿cuál ha sido? Agua, alimentación. Aquí hubo un grupo que puso libertad, y ese es un viejo debate entre dos dimensiones, que es la dimensión, nos falta un tercero, pero nos vamos a apañar. Temas pedagógicos, son así, ¿verdad? Hay como dos grandes dimensiones. Una sería la dimensión en torno a la vida como necesidad básica, y en el fondo cuando hablamos de desarrollo o cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? De producir y reproducir la vida. Ese es el centro. Y entonces ese debate es un debate buenísimo. ¿Quién fue el que puso lo de libertad? ¿Pablo? ¿Quién fue? No. Telmo. ¿No? Es decir, esta dimensión entre libertad y vida, estas dos dimensiones son fundamentales. Muchos pueblos luchando por la vida pierden la libertad. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.